por ejemplo, por los egipcios y durante siglos. No hay hasta la fecha nada semejante a la magnificencia del respeto, de la reverencia y de la idea sublime de la muerte que tenían los egipcios. Y era precisamente la tradición, el construir tumbas fastuosas, lo sigue siendo en muchísimas culturas, pero muchísimas, que lo que han dado o le han dejado a la posteridad en muchos casos han sido precisamente las tumbas. Existe una tradición de arte funerario impresionante en todas las zonas de confluencia entre los griegos de la época clásica, 4 siglos, 4 siglos antes de la era cristiana, y la fusión con las ideas de todos los pueblos árabes y esta parte de pueblos que, siendo una mezcla de pueblos semíticos con orientales, conforman los países que están situados alrededor del Báltico, que están haciendo frontera después con lo que hoy conocemos como la India, y que en esa fusión de culturas también respondieron maravillosamente al culto a la muerte. Entonces, en culturas tan distintas aparentemente a la nuestra, como la china o como la japonesa, la egipcia, la misma. Bueno, existe la tradición de venerar a los muertos y reverenciar a la muerte. Entonces, primero, el homenaje o el reconocimiento o el gusto para reverenciar a los muertos no es una tradición mexicana. Lo que sí es mexicano es la forma o las formas en que se llevan a cabo estos homenajes a los muertos o a la muerte. Pero la tradición es universal, es mundial. Y digo universal en el sentido cultural, en el tiempo y en el espacio. Entonces, nuestras costumbres para celebrar la tradición de los muertos en México, pues son distintas a las costumbres que habrá. Bueno, en Guatemala son muy parecidas, quizá en otros países de Centroamérica, las desconozco, pero me imagino que son distintas en un cierto grado a lo que serán en Brasil, son distintas en un cierto grado modalidades y circunstancias y objetos en los Estados Unidos o en Canadá, y eso es lo que hace diferente la manera de abordar la tradición. Entonces, en esta forma los mexicanos seguimos dos tipos de costumbres: aquellas que provienen de nuestras raíces prehispánicas y otras que tienen que ver muchísimo con el componente religioso que adopta Mesoamérica después del siglo XVI con la conquista espiritual de lo que fue Mesoamérica, donde el componente judeo-cristiano matiza en un sincretismo casi perfecto las costumbres de celebrar la tradición de los muertos, o idea de la muerte de los pueblos prehispánicos. ¿Sabes quién participa en este momento en el programa? El autor de la célebre Picardía Mexicana, don Armando Jiménez, hablando de sinónimos alrededor de la muerte. Sinónimos de agonizar, tener ya su derecho de apartado en el panteón, no asegurarlo ya ninguna compañía, haberle tomado ya medidas los hermanos Galloso, no alcanzar a que los santo oleen o a que le suministren los santos aceites, estar aventando el último pujido, dando las últimas boqueadas o patadas en las delgaditas, escuchando las golondrinas, ahorrando para su terrenito, solicitando licencia de difunto, rondándole los opilotes, flirteando o coqueteando con doña Marraqueta, liando los bártulos o probándose su chemise de tablas. Jiménez, cuyo oficio justamente es el de nuestro lenguaje, el de nuestra tradición, entre muchas otras, y algunas tradiciones, entre muchas otras cosas, pero nunca me imaginé que la muerte se le pudiera llamar de tantas formas. Te lo juro que jamás. Porque el oficio es arquitecto, él es arquitecto.
Sí, pero ha construido ha construido más obras sobre el lenguaje popular y las Exactamente. Costumbres. Sí. El lenguaje popular, algunas tradiciones. Sobre los antros, lo que eran verdaderamente antros. Sí. Lo convierte en un antropólogo de la crónica maravilloso. Bueno. Pero quiero decir que la tradición prehispánica, cuando menos en el centro del país, que corresponde también a una tradición universal, es sentir a la muerte como un paso, nada más un paso, hacia una dimensión distinta. El paso a otra vida, a otra dimensión, a los 7 cielos, o a los paraísos, o a los infiernos, es algo que de alguna manera comparten entre sí muchas culturas, si no es que todas, las que conocemos a través de la historia. Yo creo que lo que es algo interesante y que pudiera ser el origen de esta llamada burla o desprecio a la muerte de algunos mexicanos está en los símbolos, en la iconografía de la muerte en el México prehispánico. Ustedes, si han ido, por ejemplo, a visitar las ruinas del Templo Mayor, se habrán percatado que en la zona norte, entre lo que fue el Templo Mayor y lo que era el Templo de los Caballeros Águila, el templo de iniciación para los guerreros, hay una pequeña pirámide rodeada, con muros de calaveras, lo que se llama Tzompantli, que es un muro de calaveras. Y estas calaveras han sido el origen de las calaveras de azúcar ahora, incluso en su forma. Si ustedes entran al Museo del Templo Mayor, van a ver una reproducción a la entrada a mano derecha de esta pared Tzompantli, que tiene calaveras. Y muchos llegaron a suponer y a pensar que era una gran especie de altares de reconocimiento a los sacrificios o a los guerreros enemigos muertos, y que, bueno, pues era una manera de expresión estética de batallas ganadas, así como para algunos los cráneos decapitados o las cabelleras se exhibían. Ellos pensaron que los mexicanos acumulaban cráneos para exhibirlos así, cuando en las catacumbas en Roma pueden encontrar ustedes centenares de cráneos que no son homenaje a nada, simplemente son osamentas acumuladas en los panteones tradicionales. No, jálese. Pero resulta que los mexicanos, bueno, mejor dicho, los pueblos prehispánicos, tenían una concepción de la muerte y la vida que es parecida, repito, a todas las culturas del mundo. Decían, cuando llega la muerte, el cuerpo animal se muere y lo único que queda es la calavera o el caracol. O el caracol, que es exactamente. Que son los que mantienen el espíritu que se va a elevar a la divinidad. Entonces las calaveras y los caracoles para los mexicanos son símbolos de vida espiritual. No son símbolos de muerte como lo fueron en las culturas judeocristianas. El cráneo, incluso dentro de la iconografía del cristianismo católico, pues tiene diversas acepciones. No es lo mismo el cráneo en las manos de San Agustín, o que en las manos de San Francisco, o en las manos de cualquier otro de los grandes padres de la iglesia. No es lo mismo un cráneo en manos de una monja que puesto en una bandera pirata cuando los ingleses en el siglo XVII andaban por Campeche. Esa idea no es la de los pueblos prehispánicos. Una calavera es un símbolo de vida, al revés de que lo tratan de hacer en estas épocas. O de cómo lo hemos interpretado. Incluso el caracol, que también es un símbolo de agua. Vida. Ajá. Y de agua. Podría tener muchísimas, compartir su símbolo de agua con muchas otras cosas. Una serpiente ondulante no deja de ser un símbolo de agua. Los peces, los animales marinos que rodean
la cornisa principal de la antigua casa de bombas de la Condesa, que ahora es la Casa de la Cultura de Tlalpan. Un día que ustedes vayan al bosque de Tlalpan, observen la parte superior, y toda la cornisa tiene en la cantera tallados caracoles, sirenas, peces, etcétera. Pero no es así. Es que el caracol es el recipiente de un cuerpo que muere, y es el recipiente que queda como origen de la vida espiritual de un animal. Si ustedes contemplan la pirámide de Tlaloc y de Quetzalcóatl, porque es a las dos acepciones que está en el lado sur de la ciudadela en Teotihuacán, pues van a ver cómo entre las curvas de la serpiente emplumada hay caracoles. Y es una pirámide dedicada a elementos de vida. Tlaloc, el señor de la lluvia, pues era el dador de vida a la tierra. Y lo que está en la tierra y se sublima y se eleva a la divinidad es la serpiente emplumada, que se arrastra por la tierra, pero que puede pasar sublimándose al cielo porque vuela. Esa es la serpiente emplumada, que es otro símbolo de vida. Entonces, aparentemente no tendría caso que hubiera caracoles en la pirámide de Tlaloc Quetzalcóatl. Sin embargo, ahí están. ¿Por qué? Pues porque son símbolos de vida. Y los Tzompantli son símbolos de vida. Es lo que queda de nosotros al morir como recipiente del alma. Eso no quiere decir que los prehispánicos despreciaran a la muerte, sino que su idea de la muerte coincidía con eso, una vida terrenal y una vida espiritual, fuera donde fuera. Fuera, digo, lo mismo en el Mixcoatl, que en cualquiera de los elementos o de los sitios donde teóricamente llegaban las almas de los guerreros, las almas de las parturientas muertas en el parto, las almas de las prostitutas, las almas de los hombres que no eran guerreros y que deambularon en esta iconografía extraordinaria que se conserva sobre todo en algunas áreas cercanas a Teotihuacán y que podemos constatar. Pero no es una burla a la muerte, por el contrario, es el respeto a la muerte como el primer elemento indispensable para pasar a la vida espiritual. Y ahí viene la víbora. Cuando se dan situaciones sorpresivas, el día que vino Roger nos lo comentaba, cuando alguien está enferma, la radio escucha anterior o otras que hemos presentado, se murió de cirrosis, se murió de cáncer, se murió de leucemia, son igualmente dolorosas, pero son muertes anunciadas. Cuando la muerte, la enfermedad viene por sorpresa, incluso una enfermedad, un rollo cardíaco, un infarto, alguna trombosis o no sé, algo sorpresivo, tiene un elemento muchísimo más dramático para que uno lo pueda aceptar, para que uno lo pueda. Y hay una etapa donde buscamos culpables. Sí. Y esa etapa casi es general, ¿no? Sí, buscamos quién tuvo la culpa, malditos. Yo no estoy negando, don Fernando, la realidad ni la veracidad de lo que usted nos dice, en ningún momento. Nada más estoy hablando de esta etapa en la que algunas veces hasta llegamos a señalarnos como culpables nosotros. ¿No? Te volteas hacia ti, es que yo hubiera, ¿por qué no hice? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué avisé? ¿Por qué la llevé con este médico? ¿Por qué no hice aquello? Porque esta etapa que es brutalmente autodestructiva, pues quizá es algo de lo que está viviendo don Fernando, y hay que considerarla simplemente como una etapa del duelo, donde la objetividad, créame con todo respeto, se pierde. Es natural. Te decía, y lo mencioné en varias ocasiones a lo largo de nuestra conversación, la muerte en la familia. Nos has llevado por un recorrido de la historia de la familia, pero a manera de conclusión nos quedan unos cuantos minutos. ¿Qué decimos de este tema en Kelly, la Moglia y la familia? Pues que la única certidumbre que existe a partir del momento de la vida, en que se inicia la vida, no me refiero a la concepción, sino al ser humano como una unidad biológica, psicológica, social, es decir, en el momento del nacimiento. La única certidumbre es la implacable realidad de que tenemos que morir. Consecuentemente, sería sumamente saludable que los seres humanos aprendiéramos en el devenir, en el transcurrir por la vida,
con o sin salud. Por ejemplo, por los egipcios y durante siglos. No hay hasta la fecha nada semejante a la magnificencia del respeto, de la reverencia y de la idea sublime de la muerte que tenían los egipcios. Y era precisamente la tradición, el construir tumbas fastuosas, lo sigue siendo en muchísimas culturas, pero muchísimas, que lo que han dado o le han dejado a la posteridad en muchos casos han sido el homenaje o el reconocimiento o el gusto para reverenciar a los muertos. No es una tradición mexicana. Lo que sí es mexicano es la forma o las formas en que se llevan a cabo estos homenajes a los muertos o la muerte. Pero la tradición es universal, es mundial. Y digo universal en el sentido cultural, en el tiempo y en el espacio. Entonces, nuestras costumbres para celebrar la tradición de los muertos en México, pues son distintas a las costumbres que habrá, bueno, en Guatemala son muy parecidas, quizá en otros países de Centroamérica, las desconozco, pero me imagino que son distintas en un cierto grado a lo que serán en Brasil, son distintas en un cierto grado modalidades y circunstancias y objetos en los Estados Unidos o en Canadá, y eso es lo que hace diferente la manera de abordar la tradición. Entonces, en esta forma los mexicanos seguimos dos tipos de costumbres. Aquellas que conforman los países que están situados alrededor del Báltico, que están haciendo frontera después con lo que hoy conocemos como la India, y que en esa fusión de culturas también respondieron maravillosamente al culto a la muerte. Entonces, en culturas tan distintas aparentemente a la nuestra como la china o como la japonesa, la egipcia, la misma. Bueno, existe la tradición de venerar a los muertos y reverenciar a la muerte. Entonces, primero, precisamente las tumbas. Existe una tradición de arte funerario impresionante en todas las zonas de confluencia entre los griegos de la época clásica, 5 años, 4 años antes, 5 siglos, 4 siglos antes de la era cristiana, y la fusión con las ideas de todos los pueblos árabes y esta parte de pueblos que, siendo una mezcla de pueblos semíticos con orientales,